Puede tomar asiento. Una alegría, un privilegio, un honor poder estar con ustedes acá en el día de hoy. Bienvenidos a Empoderados. Sé que muchos nos están viendo por las redes, por enlace. Sé que Dios va a hacer cosas tremendas como producto de lo que ocurrió en esta convención. ¿Cuántos han sido bendecidos? Nos gozamos de que haya sido bendecido. Dígale a su vecino, el Señor tiene más. Tiene mucho más para tu vida. Yo recibí el manto de mi padre hace 18 años atrás. Tenía 37 años de edad. Y de hecho creo que el que visitó los 5 continentes fue él. Como me llamo igual que él, a veces se confunden. Porque me presentaron de que recorrió los 5 continentes. No, me falta todavía. Pero la palabra que Dios me dio y que se convirtió en mi lema en el momento en que yo recibí ese manto del Señor fue: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo creo que el Señor, a través de todos los que hemos impartido durante esta semana, han dejado una herencia para usted. ¿No recibió nada? Han dejado un depósito en su vida. Aparte de las palabras que dieron los profetas esta tarde y los evangelistas que nos desafiaron ayer, cada uno de los ministros, y prepárese porque terminamos con Claudio Freyson. Sí, 2 argentinos, yo no sé en Colombia cómo se logró eso, pero bueno, acá estamos. Cada uno de ellos derramó un depósito en tu vida. Y podés declarar conmigo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo recibí una gran herencia y me pidieron que comparta un poco de la historia de Argentina y de mi padre y de lo que está ocurriendo allá, para que usted entienda a qué me refiero. Voy a seguir hablando al respecto de esto un poco más y cómo me ayudó el Señor a tomar esta gran responsabilidad. Pero si estamos listos, me gustaría que pasen el video. Luces, cámara, acción. La década de 1970 en Argentina estuvo marcada por conflictos políticos, sociales y militares que convulsionaron la nación y produjeron miles de muertos y desaparecidos. En este contexto, se levantó un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo, que marcaría un nuevo rumbo para el pueblo evangélico durante las siguientes décadas. Habiendo conocido a Dios desde temprana edad, Omar Cabrera rápidamente sintió el llamado a servirle. Yo tenía 8 años cuando la iglesia se decía un ayuno y yo ayunaba y mi madre preocupada porque no comía. Fui aprendiendo lo que es la comunión con Dios, que ya a los 12 años yo sabía que mi vida estaba marcada para todo lo que estamos viendo en este tiempo. Al ver la profunda necesidad espiritual a su alrededor, estudió y se preparó, pidiéndole a Dios serle útil para la extensión de su reino. Junto a su flamante esposa Marfa, Omar comenzó evangelizando en las calles de Buenos Aires y luego llegó a predicar 540 noches seguidas en una campaña evangelística en la ciudad de Concordia. Dios lo llevó a San Diego, California, a pasar un tiempo como director del departamento en español del ministerio de Morris Cerullo. Pero Marfa se levantaba por las noches para encontrar a Omar en el suelo, clamando por su nación. Finalmente el Señor oiría su gemir y lo enviaría de regreso a Argentina. En el año 1972, Omar comenzó a preparar su regreso
pero antes le pidió a Dios que si Él lo enviaba, que lo confirme derramando una nueva unción sobre su vida para los milagros, el poder para hacer las riquezas e invertirlas en su reino y las multitudes como herencia. Las reuniones para su nuevo ministerio, Visión de Futuro, comenzaron en la provincia de Entre Ríos en un clima hostil, con gobernantes autoritarios que exigían impuestos especiales para los que asistían desde otras regiones. Lugares de reunión eran cancelados sin previo aviso, médicos que lo denunciaban por el ejercicio ilegal de la medicina, la policía que amenazaba con prohibir cualquier concentración multitudinaria y hasta sus propios consiervos que no lo comprendían. Nada de esto fue impedimento para que el evangelio se extienda. Al contrario, tal como sucedió en la Jerusalén de la iglesia primitiva, la persecución produjo que el mensaje llegue a muchas ciudades y provincias del país. Así como Omar había orado, una renovada unción de milagros y prodigios comenzó a manifestarse a través de su ministerio. Porque se juntaba la gente, teníamos en contra a la policía. Y porque ocurrían los milagros, teníamos en contra a los médicos. Las 3 clínicas que había se quedaron sin trabajo porque la gente venía a recibir los milagros de Dios. Pueblos enteros eran impactados, convencidos de pecado, al conocerse las maravillas que sucedían entre los asistentes a las campañas. Los contingentes que viajaban en autobús eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas apenas entraban a la ciudad, muchos antes de que comiencen los servicios. Un fuego encendió Argentina, llenando con el Evangelio gran parte de la nación y siendo de bendición para numerosos países. La tarea de Omar continuó hasta el día de su partida, el 7 de abril del 2001. Pero el legado continúa. La iglesia Visión de Futuro siguió extendiéndose mientras otros pastores y ministerios tomaron su posta, produciendo así un avivamiento mundialmente conocido. Porque tal como Omar Cabrera solía decir, esta no es la obra de un hombre, sino que es la obra del Espíritu Santo de Dios. La antorcha sigue encendida. Sin dudas, vale la pena pagar el precio. No mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás. Porque hermanos, toda esta obra no es la obra de Omar Cabrera. Esta obra ha sido llevada a cabo y ahora la va a seguir continuando el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Yo reconozco que si no fuera por la gracia del Señor, la unción del Señor, el respaldo divino, a los 37 años de edad, con esa responsabilidad que me cayó encima, 145 iglesias que me dejó mi papá cuando me impuso esa mano encima, no sé qué hubiese hecho. Y de hecho Dios es tan bueno que mandó a un hermano desde Guatemala a hablarnos, a ministrarnos a toda la familia, justo después de que papá había fallecido, mamá había fallecido 2 años antes. Y él me dijo una palabra que realmente despertó otro espíritu. Yo le decía, y bueno, me cayó esta responsabilidad y la responsabilidad que tengo y los 90 empleados y las 145 iglesias y las finanzas, para colmo. Ahí se desató una crisis en Argentina que trajo consecuencias terribles al país. Y él me dice, ¿y si en vez de verlo como una responsabilidad, lo mirás como una oportunidad? De repente él dijo eso y yo me vi parado sobre los hombros de mi padre, haciendo revista de todo lo que él me había dejado. Todos los vehículos, las propiedades,
la gente que él había entrenado, las iglesias que había establecido. Y ya no lo vi como una carga sobre mi hombro, sino como una gran posibilidad de hacer cosas gloriosas para el reino de los cielos. De ahí mi lema cambió y desde ese momento en adelante fue: quiero trabajar para que Argentina sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y creo que ese es nuestro desafío para toda Latinoamérica, amén. El tema que quiero desarrollar es imitadores originales. Uno diría como que se equivocó, pastor. Si uno es un imitador, no puede ser original. Pero la palabra de Dios nos instruye de que tenemos que imitar a los que nos precedieron. Pero no nos convertimos en clones o un calco de esa persona que nos presidió, nos dirigió, nos mentoreó, nos bendijo, nos guió, nos motivó. El Espíritu de Dios, que es el mismo, se derrama sobre nuestras vidas, pero no hace un bypass a nuestra personalidad ni a nuestras características, y los dones que recibo son diferentes. Por eso es que hablo de imitadores originales. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es imitar a aquellos padres espirituales que Dios nos ha dado. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de la conducta de ellos. Y por último, la última sugerencia que da el autor de Hebreos es: y también imiten la fe. Mi padre siempre era presentado por mi mamá y como que ya tenía un versito. Damas y caballeros, quiero presentarles en esta noche a un siervo de Dios que ha ayudado a miles de personas a recibir un milagro de Dios en su vida. Y así lo presentaba todas las noches. Ya abajo nosotros hacíamos lip sync de lo que mamá decía en plataforma, ¿no? Porque era siempre así. Un hombre de fe que ha ayudado a miles de... Por eso el título de la película se llama así, ¿no? Un hombre de fe. Uno tiene que recordar quién fue esa persona que plantó la primer semilla en cada uno de nosotros. No nos podemos olvidar de la senda antigua, ni la herencia que hemos recibido. Tal vez no se acuerde de su abuelo o de su abuela. De hecho, yo solo conocí a una de mis abuelas y a ninguno de mis abuelos. Ya para cuando tuve uso de razón, no estaban en la escena, ya habían partido. Solo me acuerdo de mi abuela. No me acuerdo de mis abuelos o de mi otra abuela materna. Y muchas veces podemos pensar, bueno, ¿quién habrá sido mi abuelo en la fe? Y no sabes. Pero no te olvides de aquel que plantó la semilla incorruptible de verdad en tu vida, que gracias a esa semilla plantada, tu vida nunca más fue la misma. Y si estás acá hoy es porque alguien te presentó a Jesucristo esa vez. Yo quiero que hagamos algo más, aparte de recordarlo, que usted se tome un momento ahí donde está para bendecir esa vida. Tal vez ya esa vida está en la gloria, ¿no? Mis papás ambos están en la gloria y ellos fueron los que me sembraron la semilla de amar al Señor en mi corazón. Pero tómese el tiempito ahí de bendecir esa vida por la semilla que plantó en usted. Que los ángeles en el cielo le digan: hey, está bendiciéndote, se está acordando de lo que hiciste por él o por ella. Ahí donde está, cierre sus ojos. Señor, bendecimos
aquellos que fueron nuestros padres en la fe, los que nos engendraron en el camino. Tal vez uno regó, el otro sembró, otro fue el que nos podó. Tú, Señor, nos diste el crecimiento, pero hoy queremos honrar la memoria de aquellos que sembraron en nuestros corazones esa semilla incorruptible de verdad, la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, porque es por el trabajo y el esfuerzo de ellos que hoy estamos aquí, siendo capacitados para servirte más, siendo empoderados para ser instrumentos gloriosos en tus manos. Hoy, Señor, los recordamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra de las sugerencias que nos daba el autor de Hebreos era recordar que estas personas nos hablaron la palabra de Dios. Y si yo voy a imitarlos a ellos, yo también tengo que predicar la incorruptible palabra del Señor, sabiendo que esa palabra no vuelve a Dios vacía, sino que producirá y será prosperada por aquello por el cual Dios la envió. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, diría Pablo a su discípulo Timoteo. Te suplico encarecidamente, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Y el versículo 5 le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, hace obra de evangelista, cumplí con tu ministerio. Yo creo que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que lo único que va a cambiar este mundo es la proclamación con toda osadía y con todo denuedo de la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos 1, yo no me avergüenzo del evangelio, las buenas nuevas, porque esas buenas nuevas son poder de Dios para todo aquel que cree. Solo la palabra de Dios va a producir transformación en nuestras naciones. Solo la palabra de Dios va a cancelar todo plan del enemigo. Por eso es que necesitamos ser un pueblo que ama la palabra de Dios. Mi madre me enseñó la palabra de Dios desde muy pequeño. Me cuentan que ella, mientras me cambiaba los pañales, recitaba la palabra de Dios. Y cuando me bañaba, recitaba la palabra de Dios. Y cuando nos llevaba al colegio, nos recitaba la palabra del Señor. Y es como que se ha producido un depósito de riqueza espiritual, porque la palabra de Dios es la que me hace perfecto, ese varón enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le instruyó Dios al pueblo de Israel, que instruya a esa próxima generación en la palabra. Cuando va por el camino, cuando vuelve, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando come. Hasta les dijo, átenla en sus manos, pónganlas como frontales, en las puertas. Y a través de yo proclamar la palabra de Dios a las próximas generaciones, les doy los instrumentos, yo diría las herramientas para que ellos estén totalmente preparados para cumplir el llamado y el propósito que tienen para sus vidas. Mi padre, cada vez que abría una nueva congregación,
empezaba a enseñar a la congregación, al puñadito que comenzaba con él, 50, 20, 30, 10, los que sean, los ponía a soñar. Agarraba y estudiaban juntos el Evangelio según San Marcos. Y él les hacía subrayar o colocar una M cada vez que hablaba de multitudes o de mucha gente. Y de esta manera hacía que ellos visualicen, porque en Argentina en aquella época se decía, no, las cantidades a Dios no le interesan, a Dios le interesa la calidad. Entonces, afuera la gente, que no vengan, ¿no? Una cosa así. Y él tuvo que hacer que la gente cambie su manera de pensar y enfocarse en las multitudes. Yo tomé mi iPad, le saqué una foto, ahí en Marcos capítulo 1. Cada vez que está en amarillo está hablando de las multitudes. Toda la ciudad se agolpó, todos te buscan, le dijeron a Jesús. Versículo 45, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Capítulo 2, versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y más abajo hasta dice la palabra, a causa de la multitud. Tuvieron que quitar el techo y ahí traen al paralítico, como lo vimos en la representación hace 2 días atrás. Yo aparte en mi Biblia, cada vez que hay un milagro, le puse el color lila, ¿no? Símbolo de realeza, de divinidad. Y también cada vez que hay un encuentro con los demonios, con el infierno, lo puse en rojo. Usted dirá, ¿por qué puse amarillo? Y porque los chinos son los más en todo el mundo, ¿vio? Entonces, para acordarme, multitud, amarillo. Espero que no me tilden de racista ahora. Pero bueno, esa es la manera mnemotécnica que me ayuda a recordar. Y mi padre les enseñaba a soñar, a creer que las multitudes iban a venir. Yo creo que Dios nos quiere poner a soñar cada vez más grande. Que Dios tiene grandes planes para nuestras iglesias, para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestras células. Dios te quiere usar, pero para que la gente crezca y madure, tenés que hablarles la palabra de Dios. Hebreos 5 dice que teniendo que ya ser maestros en la palabra, tenemos que volver a estos rudimentos, porque a ustedes no les gusta el alimento sólido, quieren la lechita nada más. Y el que toma la leche, dice ahí, es inexperto en la palabra de justicia. Que puedas convertirte en una persona experta en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en tu corazón y cada vez que vengan presiones a tu vida, que de la abundancia de tu corazón, tu palabra sea una palabra de fe, una palabra de autoridad, una palabra que pare todo dardo encendido del enemigo y que puedas vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Otra cosa que nos decía Hebreos es que teníamos que analizar cómo había sido el resultado de la conducta de los líderes. Yo le puse como título, Viviendo en Santidad. Esto es lo que Dios nos llama a hacer, como escogidos de Él. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir vidas consagradas al Señor, apartadas para Él. De hecho, la palabra santo significa apartado. Siempre doy el mismo ejemplo. Algún día se me va a ocurrir uno nuevo. Este micrófono es santo porque ha sido apartado para el servicio a Dios. Por acá nunca van a transmitirse malas palabras o chistes fuera de tono. Solo se va a usar para glorificar al Señor. Tu vida ha sido apartada para que seas un instrumento útil en las manos del Señor. Viví una vida de santidad.
Levíticos 19 nos dice la palabra: habló Jehová a Moisés y le dijo, dile a toda la congregación en el centro de convenciones en Bogotá, santos seréis, porque yo soy santo. Y es como que el Señor le pone la firma acá, Jehová, vuestro Dios. Yo me lo imagino como que la rúbrica, ¿no? Y el texto añade en el resto, cada uno tema a su padre, a su madre, vas a guardar mis sábados, no te vas a volver a los ídolos, vas a dar ofrendas agradables a Dios, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a engañar a tu prójimo. Todo esto en los versículos siguientes. No vas a jurar en falso en mi nombre. Y en Éxodo capítulo 28 le instruye Dios a Moisés: hagan además una lámina de oro y coloquen en ella, como se graba en los sellos, santidad a Jehová. ¿Qué era lo que había que grabar? Eso se convertiría en parte de la vestimenta de los sacerdotes. Cada vez que alguien se acercaba a un sacerdote para ser ministrado, leían en su vestimenta, santidad a Jehová. Cuando lo miran a usted, acuérdense que estamos pensando en considerar la conducta. ¿Ven esa lámina o se le cayó, se le perdió, se le borró? No sabe, no contesta. Pregúntele a su vecino, ¿se te cayó la lámina? ¿Sigue ahí? Yo creo que tiene que ser parte de nuestra vestimenta también. ¿Cuántos hacen voto de santidad en esta hora? Dios te quiere usar. Y para usarte tenés que ser un instrumento limpio en sus manos. Ahora, tal vez el argumento o el pero que escucho ahí en su subconsciente trae el argumento: sí, pero al considerar la conducta de mi líder y de mi pastor, voy bastante bien, estoy mejor que él. Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retened. ¿Qué va a imitar a usted cuando su líder se enojaba? Espero que no. Mi papá era una persona muy férrea, punta de lanza. El hecho de que tenía tantas luchas y tantas veces lo persiguieron y salía en los periódicos acusado de toda clase de cosas. Hasta muchas veces ponían que estaba preso, aunque nosotros desayunábamos con él. Una vez a mi hermano lo pusieron en penitencia en el colegio porque dijo, no, si yo desayuné con él. No me vas a mentir, yo lo leí en el diario, le decía la maestra. No, está en casa. Pero no. Y por mentirle a la maestra, tuvo que escribir en el pizarrón, no tengo que mentirle a la maestra, no tengo que mentirle a la maestra. 500 veces lo hizo hacer. Así que la próxima vez que apareció en los periódicos, reverendo Omar Cabrera preso, ¿sabe lo que hacía mi papá? Se ponía ese cuellito que él usaba y se bajaba y estaba atrás del diariero. El diariero, reverendo Cabrera preso, y él atrás de él. Ese muchacho no podía vender un diario ese día. Y estaba ahí la evidencia de que no estaba preso. Pero todas esas cosas tuvimos que vivir. Entonces, mi papá, al ser esos generales en el ejército, nunca una palabra de aliento, nunca una palabra de motivación. Creo que la única vez que la escuché, volví a decirle algo que me olvidé de decirle, y justo le estaba diciendo a mi madre, qué orgulloso que estoy. Me decía petizo, porque mi hermano menor es más alto que yo. Así que qué orgulloso que estoy del petizo. Y me miró.
Se dio cuenta que estaba en la habitación. ¿Qué haces acá? Insolente, no golpeaste antes de entrar. La única vez que escuché un halago, me ligué un reto. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hay muchos, y ya voy a ministrar de esto más adelante, por cosas que vieron. Y mire, yo me muevo en tantos círculos y veo tantas cosas, pero por cosas que vieron. Dejaron, abandonaron, se desviaron de la fe, naufragaron en el camino por heridas que les produjeron, por palabras hirientes, por humillarlos en público, por vivir una vida disonante a la prédica que predicaban. Hacé lo que te digo, pero no lo que hago. Y todo eso ha afectado tu vida. Pero hoy el Señor te va a hacer libre. Lo último que nos dice Hebreos es que tenemos que vivir por fe. Habacuc 2:4 nos dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Y lo repite Romanos, y lo repite Gálatas 3, y Hebreos 10 también lo repite. Tenemos que vivir por fe. Si yo le contase las cosas que mi papá hacía con esa fe ciega que tenía, cuando venía la persecución, como le dije, salía al lado del diariero para demostrar de que no estaba preso. En una oportunidad estamos entrando a nuestra iglesia, teníamos una hectárea entera y un edificio ahí donde teníamos las reuniones pequeñas, y había un cordón policial que no lo dejaban pasar. De hecho, en el documental, en la película, uno de los que estuvo en el cordón policial se convirtió hoy en uno de nuestros pastores. Y cuando llega, le dice, venga, ¿quién está a cargo acá? Muéstreme la orden del juez que no me dejan entrar a mi propiedad. No tenemos, vio que nos mandó, estamos acá, usted no puede entrar. ¿Ustedes no tienen ninguna orden? Y puso marcha atrás, bajó la ventanilla y dice, si no se corren los paso por arriba, y puso primera. Yo ya había salido del vehículo, después les cuento qué estaba haciendo, y aceleró. Era un desparramo de policías saltando para un lado y para el otro, y él se metió, la gente se metió con él atrás, y la costumbre era, porque tiraban gases lacrimógenos, agarrar periódico y hacerlo como una antorcha, cosa que cuando tiren uno lo encendía y consumía todo el gas lacrimógeno. Así teníamos nuestras reuniones en esa época. Con el periódico en el piso, por las dudas. Cuando se levantan todos los policías y empiezan a correr, justo volvía de vacaciones el comisario general. ¿Qué hacen acá? No, el subcomisario nos mandó porque Cabrera. Váyanse todos al cuartel. Y nos salvamos. Pero hubo veces que fue puesto preso, juzgado por uso ilegal de la medicina, por los milagros que había, como escucharon, ¿no? Clínicas se vaciaban cuando él venía a una ciudad. Todo eso me mostró a un hombre de fe. Aun cuando había comprado una propiedad y la estaba pagando en cuotas, y el dólar de 1-1 fue 16-1. O sea, la propiedad que iba a salir 1 millón saldría 16 millones. Y él pensó, bueno, Señor, si tengo que cerrar todo porque me fundo, al menos déjame la unción, porque con la unción empiezo de vuelta. Y el Señor le dijo,
En mí sos indestructible. Yo creo que Dios quiere lanzarnos aún cosas mayores, porque esa es la promesa del Señor. Mayores obras haremos. Y Dios quiere hacer eso en tu vida, pero hay algunos que, como yo decía recién, han quedado truncados en el camino. Recibiste una antorcha y al ver situaciones que se dieron, o se te cayó la antorcha, o se te cayó el testigo, ¿no? En la carrera de postas, qué feo es en las Olimpiadas cuando se les cae. 4 años de esfuerzo, ahí se fueron con el testigo que se cayó. Se te cayó, te enfriaste, te apagaste, te detuviste. Algunos hasta se han sentado a un costado del camino para criticar y hablar de la herida y de hablar del dolor que padeciste. Hoy Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Que puedas poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Que puedas ser un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre y una mujer de conquista. Que el depósito que recibiste es la herencia que te dieron, la tomes no como una responsabilidad, sino como una gran oportunidad para ver lo que Dios terminará haciendo a través tuyo, a través de tu matrimonio, a través de la familia sacerdotal que levanta. Y vas a poder tomar esa antorcha encendida y pasarla a las próximas generaciones. Y tu nación será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Si hoy sentís que algo te frenó, que perdiste ese primer amor, que perdiste las ganas, las fuerzas, yo quiero hoy orar por tu vida para que Dios te dé en esta misma hora un nuevo comienzo. Les invito a que se pongan de pie y si usted dice, yo me frené, yo me paré, no tengo el mismo entusiasmo, no tengo la misma fuerza, estoy herido y quiere pasar, a mí me gustaría orar por usted para que el aceite del Espíritu Santo pudra todo yugo, quite toda carga, que toda cadena, toda atadura se rompa, que el precio que pagó la generación anterior no sea en vano. Porque yo hoy levanto de vuelta esa antorcha y le vamos a pedir al Espíritu Santo que encienda la llama una vez más y que a través de nuestras vidas consagradas, entregadas, dedicadas al Señor, podamos correr con gozo la carrera, podamos correr con gozo puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo, el precio, la cruz que estaba delante de Él, Él pagó el precio más grande, el precio más sublime. Ahí donde está, dígale: Señor, yo perdono a los que me hirieron. Suelto sus vidas en esta hora. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo derrame de tu aceite sobre las heridas de mi corazón.
Que mi corazón vuelva a ser sensible a tu voz, a tu llamado, a tu guía. Espíritu Santo, derrama de tu aceite sobre mi cerviz. Que se pudra el yugo. Que toda carga sea quitada de mi hombro. Renuncio a todo peso que me asedia. Yo siento que tú cortas las cadenas. Desatas toda ligadura, toda atadura que me ha frenado espiritualmente, emocionalmente. Hoy renuncio al pasado y me proyecto a ese futuro glorioso que tú tienes para mí. Gracias, Señor, porque me das una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque hoy comienza una etapa nueva en mi vida, una etapa de conquista, una etapa de victoria, una etapa de avance. Sí, Señor, seré un hombre de fe, un hombre de santidad, seré una persona llena de tu palabra. Dejaré un ejemplo ilustre a las generaciones que me sigan. Señor, gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy recibo tu bendición. Déjeme bendecirle, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por la sangre del pacto eterno te haga apto para toda buena obra, para que siempre hagas la voluntad de Dios, haciendo lo que es agradable delante de Él, con la ayuda de Jesucristo. Señor, de la gracia que me diste, yo imparto a cada uno de los que aquí están. Unge sus manos, Señor, para pelear la buena batalla. Adiéstralos para tomar el arco de bronce, para tirar saetas certeras al enemigo y frenarlo. Unge esas manos, Señor, con tu bálsamo para traer sanidad al quebrantado de corazón, para romper las ataduras del oprimido. Unge esas manos, Señor, con tu aceite, para que puedan moldear vidas a tu imagen y semejanza. Te bendigo en esta hora con toda bendición espiritual que desciende del Padre de las luces. Y declaro que a partir de hoy correrás la carrera con gozo. Servirás al Señor con alegría y sencillez de corazón. Y Dios te dará una cosecha gloriosa. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.